Muy buenos días, bienvenidos todos a este espacio dedicado a la justicia y el derecho, que hoy tenemos una invitada maravillosa, súper especial, y es la doctora Piedad Montoya Murcia, quien tengo pues el gusto y el gran honor de haber sido su estudiante en un diplomado sobre las técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio y también en derecho procesal penal. Doctora Henry, muy buenos días, bienvenida doctora Piedad a este espacio. Buenos días, muchas gracias, doctora Lita. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es maravilloso que podamos contar con una profesional tan calificada y me gustaría a toda la audiencia hacer una breve presentación porque si la hago completa pues se nos va los 45 minutos del programa presentando a la doctora Piedad. La doctora Piedad pues es abogada, magíster en Derecho, especializada en Derecho Probatorio, especialista en investigación criminal y es una experta en el sistema penal acusatorio. Por ello, ella es actualmente defensora pública del sistema penal acusatorio en Colombia en casos de connotación nacional. Su experiencia le ha permitido también ser una experta que es asesora en estos modelos de justicia en diferentes países como Honduras, Guatemala, Salvador, Panamá, Ecuador, y les ha brindado a los espacios de justicia conocimiento sobre estas técnicas especializadas que transitan por sistemas semejantes al nuestro, como es el sistema que pasó de ser adversarial y se ha convertido y se ha consolidado en Latinoamérica en un sistema de partes y de contradicción que generalmente conocemos como el sistema penal acusatorio. Doctora Henry, doctora Piedad, esta gran experiencia lo único que refleja es que usted ha tenido una gran pasión por el derecho penal. Cuéntenos cómo ha sido esa búsqueda y esa exploración por el conocimiento y qué la motivó a convertirse en abogada penalista. Gracias, doctora Lita. No, siempre me parece que la ayuda a los más necesitados, esa ha sido la parte fundamental. Cuando estudié el pregrado, pues siempre uno piensa en los menos favorecidos, sobre todo en aquellas personas que no tienen los medios económicos para contratar unos abogados y poderles ayudar por lo menos en el respeto de sus derechos y de sus garantías. La vida me ha dado la oportunidad pues de aprender asesoría al pueblo, gracias a mis estudios, y he tenido la posibilidad, por supuesto, de salir a mostrar cómo se está aplicando el sistema penal acusatorio en Latinoamérica. Bueno, pues qué bendición que podamos contar con representantes colombianas de tan alta calidad y que puedan dar una imagen de nuestras mujeres como mejores profesionales, como académicas y como intelectuales. Nos sentimos muy bien Gracias. representadas con usted en esos viajes y en esos espacios académicos a nivel internacional, doctora. Gracias, doctora Lita. Bien, entremos sin más preámbulo en materia. Y es que hoy este programa está dedicado para hablar del principio de oportunidad como uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso. Pero particularmente el principio de oportunidad es algo que generalmente en las calles, en los barrios, se confunde y la gente cree, muy posiblemente también porque nuestros medios de comunicación así nos lo venden, que el principio de oportunidad es ese beneficio que tienen los sapos. Aquel que es delator, aquel que entrega, aquel que suelta la lengua, aquel que cuente quién es el autor, cómo es el móvil, cómo se realiza, que desmantele una organización y que se convierta en el soplón, va a recibir unos privilegios, unas ventajas. Eso es lo que la gente cree en escenarios de callejeros, en ambientes no calificados. Pero la doctora Piedad está acá para ilustrarnos. El principio de oportunidad es mucho más amplio y que es mucho más grande y vamos a escuchar y a compartir con ella en este diálogo muy franco y abierto en un lenguaje sencillo para todos ustedes qué es el principio de oportunidad. Claro, claro, Alita. Entiende uno, por supuesto, que lo que venden los medios es ese tipo de información, pero pues hay que tener en cuenta que los periodistas no necesariamente son abogados y si lo son, pues no necesariamente son penalistas. No, el principio de oportunidad pues es una facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación para renunciar al ejercicio de la acción penal y está prevista por lo menos para darse
en muchos casos, no necesariamente para lo que tú dices, los soplones, aquellas personas que hacen parte de bandas criminales, no necesariamente. Mira que el principio es muy bonito en la medida en que lo podamos utilizar. Siempre hay que tener en cuenta que, por supuesto, es el principio de oportunidad va de la mano con una política criminal del Estado. ¿Y quién lo va a realizar? Siempre va a ser la Fiscalía General de la Nación. ¿Y por qué se va a hacer? Precisamente por la solicitud que le haga la defensa, o muchas veces el mismo involucrado en el proceso penal, pues puede dar esa posibilidad de mirar ese principio de oportunidad. Entonces, mire que se puede hacer y se puede dar desde la indagación, es decir, desde el primer momento en que la autoridad tiene esa información de que hay presuntamente un delito y que hay un presunto responsable. Desde ese mismo momento, la defensa puede optar por buscar ese principio de oportunidad. ¿Y hasta cuándo? Que sería la otra posibilidad, pues hasta antes de que se inicie la audiencia de juzgamiento, es decir, la audiencia de juicio. Y mire que el tiempo no es ni una semana ni 2 semanas. En nuestro país un proceso penal dura muchísimo tiempo, entonces han pasado varios meses para hacerlo. Sin embargo, por estrategia defensiva, pues uno no, apenas llega la noticia criminal, no va a buscar eso, ¿no? Toca esperar que hagan algunas pesquisas la fiscalía a efectos si efectivamente pueden ubicar o acercarse al posible responsable para empezar a buscar eso. Y el principio de oportunidad, pues lo puede uno solicitar en 3 modalidades, está previsto. Uno puede ser en suspensión, en interrupción o en renuncia, dependiendo cómo le sirva. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el principio de oportunidad está abierto para una serie de delitos. Por ejemplo, esos delitos que no comporten una pena privativa superior a 6 años. Allí se hace el acercamiento con la fiscalía a efectos de buscar esos medios para el arreglo entre el Estado y ese presunto victimario hasta ese momento, ¿no? Para buscar de qué manera podemos llegar, cuáles son los acuerdos, qué puede estar haciéndose a efectos de lograr ese principio de oportunidad, doctora Alita. Y cuando los delitos superan los 6 años, pues entonces se le propone a la fiscalía y ya no es de competencia directa de ese fiscal del caso, sino que eso lo envían a un grupo que tiene un grupo competente para el estudio de ese principio de oportunidad, por supuesto. Que es lo que llaman el comité evaluador de los principios de oportunidad, en donde hay como una delegada del fiscal general que va a hacer el análisis para casos muy especiales, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero doctora, entonces miremos, nos ha hablado de 3 modalidades del principio de oportunidad: la suspensión, la interrupción y la renuncia a la acción penal, a la persecución del ente acusador sobre esta causa. Básicamente, ¿en qué consiste cada una de ellas? Bueno, la de suspender lo tiene previsto el legislador en la medida que se le impongan unos compromisos a esa persona que va a ser beneficiada, es decir, la negociación o el arreglo, el acercamiento entre defensa, imputado, investigado y fiscal a efectos de mirar, y por supuesto allí tiene que estar prevista las víctimas, ¿no? Que es lo que tiene que mirar la fiscalía. Entonces se ha llegado a un acuerdo respecto de unos compromisos que tiene que cumplir esta persona, y posteriormente entonces lo que se hace es suspender. Se suspende la acción penal mientras se puede garantizar el cumplimiento de esos compromisos. Ya una vez que se puede verificar que efectivamente se cumplió, pues entonces allí ya se va directamente a presentarlo ante el juez de control de garantías para darse la renuncia de esa acción penal. La interrupción, estamos en las mismas, mirando allí en la medida en que la persona pueda cumplir o pueda la fiscalía obtener algo de lo que estamos necesitando a efectos de poderle otorgar ese principio de oportunidad. Bueno, y bueno, ya la renuncia es que simplemente se acabó el proceso, llegó el momento de terminarlo. Total. Doctora, bueno, aquí te hablemos de la diferencia. Uno de los mecanismos de aplicación del principio de oportunidad es por colaboración con la justicia. Es porque va a entregar una información relevante de la misma causa, o incluso que pueda abrir otras líneas de investigación y entregar y suministrar datos
que sean verificables. Entonces, ¿eso cómo se tramita, por ejemplo, en ese tipo de casos? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, doctora Alita, y es que no, ese evento especial en el que me estás hablando, no opera para las cabezas de ese grupo delincuencial, no es para ellos, es de ahí para abajo, ¿no? Entonces, cualquiera de los mandos medios o bajos pueden entregar ese tipo de información a efectos de que se logre desarticular esa banda o ese grupo criminal. ¿Eso cómo lo hacen? Pues entregando la información muy concreta a los fiscales, entregando pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Primero que tiene que rendir, dando la información, eso tiene que quedar en un documento plasmado. Muchas veces la fiscalía siempre lleva unos videocámaras, a efecto de que quede el video. Tienen que entregar datos como nombres, ubicaciones, teléfonos, pruebas de lo que están diciendo, ¿no? Y esperar posteriormente la verificación, porque la gente cuando está metida en un problema, pues es muy fácil hablar Lo que por sea. salir del paso y involucrar de pronto a otros que nada tienen que ver. No, eso tiene un tiempo hasta tanto la fiscalía no pueda verificar esa información, por supuesto. Bien, Pero con la sola información, doctoralita, con eso no se tiene, ¿no? Una vez se verifica la información, entonces allí ya se llega al cumplimiento del principio de oportunidad. Uno es lo que siempre pide, y es que en el campo, desde la defensa, es que todo eso quede en un documento, ¿no? Porque acuérdate que que las se palabras llama no la llevan matriz de tiempo. cooperación. Total, de cooperación, sí señora. Bueno, en A esa, efectos de que allí quede claro de que el personaje va a dar una información, que va a cooperar y que después la obligación de la fiscalía es darle trámite a ese principio de oportunidad para que no se vaya a quedar después en el viento. aquí un comentario rápido y como un poquito jocoso para romper el hielo y además hacer reír a nuestra audiencia. Ayer me presenté para el concurso de la fiscalía y en una de las preguntas fue muy divertida, yo estallé en risa. Preguntaron justamente eso, que si había un juez que estaba involucrado en un delito de prevaricato porque había recibido un dinero para ayudar en un determinado caso a un ciudadano por un tema de falsificación de cheques, entonces y entonces además cobraba los títulos, entonces él ayudó a alguien, pero además de que él lo ayudó, entonces daba las órdenes para que se entregaran los títulos a beneficio de unos terceros y esos terceros estaban confabulados con él para recibir la plata de los títulos del depósito judicial del Banco Agrario y luego se repartían la plata. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Al juez le cabe el principio de oportunidad? Pues por supuesto que no, porque el juez es como la cabecilla de la organización. Correspondería quién puede ser en esa estructura de ese concierto para liquid. Pues los terceros que cobraban los títulos, recibían el dinero y luego lo repartían. Naturalmente, eso es como el típico caso del conductor de, de la banda de narcotraficantes. A ese conductor que se iba a entregar información de las rutas, los horarios, a quién entregaba la plata, a quién recogía la droga, ese conductor sí es una persona que es apta y que tiene la condición de ser mando bajo medio que pueda Ujú. suministrar información para llegar a la cabecilla. Pero en el caso del concurso me pareció muy divertido, ¿no? Pues al juez apliquemos el principio de oportunidad, lógicamente que no. Total, siempre hay que tener en cuenta, las cabezas no pueden entrar, no pueden, porque entonces, ¿qué información? La información tiene que ser de abajo para empezar a desarticular. Claro, porque las cabezas siempre tienen cómo protegerse, ¿no? Hacen toda una estrategia para que caigan otros y no realmente los verdaderos culpables de diferentes crímenes. Bueno, doctora, entonces ahora empecemos a ver las otras. Esta ya quedó clara, yo creo, y además era la más popular. Pero hablemos de las que no son tan populares, de las que la gente no tiene muchas noticias porque en los noticieros, en la radio, en la prensa, no nos dibujan la narrativa completa de esos procesos en los que sí puede haber principio de oportunidad, pero no están vinculados a ninguna colaboración o a ninguna delación de información. Mire, doctora Alita, yo tuve ahorita, esta se la planteo desde ese campo ya casuístico, ahorita en pandemia, que no podíamos salir,
me llama una persona para que le lleve un caso y a él lo encuentran con una tarjeta, no, una licencia de conducción falsa. Y entonces él, por supuesto, se movilizaba en esa época, tenía salía en su camioneta con personal de salud, que ellos no tenían problema para desplazarse siempre y cuando pues fuera el personal de salud. En una de las salidas de Bogotá lo paran, les revisan y entonces aparece que la licencia de conducción es falsa. Lo retienen, les quitan el carro, pues lo llevan a la URI, allí todo el trámite que corresponde. De hecho allí pasó más de 36 horas porque no aparecían los jueces, fue lo más fuerte de la pandemia. ¿Qué nos tocó hacer? Y mire que ahí no era ni siquiera delatar una banda, o sea, él le dijo, no, pues yo ni siquiera sabía, yo tengo 20 partes, me han hecho en la vida, y nunca me habían dicho que la licencia estaba falsa. Yo sí, alguna vez me la quitaron, pero no, la perdí y fui y la volví a sacar nomás. En ese tipo de eventos uno dice, no, pero persona que no tiene antecedentes, una persona de bien, un hombre trabajador que estaba cumpliendo su trabajo para llevarle el alimento a su casa, pues ¿qué nos toca hacer? Pues buscar el fiscal y proponerle, porque nos hace una imputación y le decimos, venga, mire, sí, aquí hay un delito, aparece el señor no sabía la licencia de conducción que fuera falsa, busquemos un programa que le pueda servir a él, un trabajo social que le pueda servir a efectos de... Por supuesto que eso lo hicimos muchísimo, fue bastante complejo precisamente por la época que estábamos atravesando, poder ubicar una entidad que nos certificara un trabajo social, pero en últimas lo pudimos hacer. Entonces hay que mirar, si la pena es menor de 6 años, la pena prevista de libertad, menor de 6 años, se puede buscar la posibilidad. En algunas oportunidades los fiscales no están muy dados al principio de oportunidad, pero es obligación de la defensa mirar y acercarse al fiscal y mirar qué posibilidades tenemos a efectos de evitarnos una condena. Todos sabemos lo complejo que es una condena en un país como el nuestro, conseguir trabajo. Alguien que no tiene antecedentes es difícil, imagínate con una condena. Entonces, sí, la defensa está obligada a mirar qué tipo de opciones hay a efectos de evitarnos esa condena. Allí se pudo hacer, como le digo, muy complejo fue el tema, porque no teníamos dónde conseguir ese trabajo social que nos estaban pidiendo. Se llegó al acuerdo, lo firmamos y después, por supuesto, la Fiscalía verifica posteriormente cuando uno entrega la certificación del cumplimiento de esas obligaciones. Bueno, doctora, en ese caso que nos está planteando, ¿cuál es la víctima y cómo fue digamos, la víctima se considera quién? El Estado. El Estado. Y por ser el Estado, entonces la reparación integral a la víctima no es económica, sino con labor social. Con labor social, por supuesto. ¿Quién representaba al Estado en ese momento? La Fiscalía General de la Nación. Entonces, la Fiscalía de Defensa, el ponerle una persona de bien, porque se podía verificar y la Fiscalía sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. No es sino que digite el número de cédula y ahí le aparece. Era una persona de bien que estaba cumpliendo con su trabajo porque era el conductor, ni siquiera el conductor, era el dueño de la empresa que iba movilizando el personal de salud en su carro particular. Y resulta que lo paran y le dicen que la licencia era falsa. Él dice, efectivamente, alguna vez la perdí y yo fui, pero yo no fui a la oficina de Secretaría de Tránsito. Yo fui, en los alrededores me aborda una persona, un tramitador, me pide un dinero, lo es siempre, el tramitador, y yo le doy eso y me dijo, en 2 horas le entrego, y yo volví, yo ni siquiera fui, yo mandé a otra persona. No podíamos dar una información de quién era el personaje porque él dijo, mire, eso fue hace muchos años. A mí nunca nadie me ha dicho que esa licencia es falsa. Yo no tengo ni idea de ese señor. Si ese señor me llegó a dar una tarjeta de pronto ese día, me imagino que el mismo día la perdí. No sé ni cómo es, si era alto, bajito, blanco, negro, qué acento tenía, absolutamente nada. Entonces, pues ese tipo de información no la podíamos dar porque no teníamos. Pero sí le podíamos plantear un plan de reparación a esto, al señor. Y él que nos obligó la Fiscalía. ¿Qué le propusimos? Porque ni siquiera nos planteó la Fiscalía un trabajo social. ¿En dónde? En una entidad del Estado. Para ese momento era muy complicado. Nos tocó hacerlo en un asilo para ancianos, un trabajo social en la cual él iba por días enteros,
les hablaba, los distraía, les llevaba a todo su grupo de salud a que le hicieran unos acompañamientos a ellos. O sea, una labor muy bonita que es más benéfico para la sociedad de eso que en ponerle una sanción a una persona de bien, por supuesto. Por supuesto, doctora, yo me considero activista de la justicia restaurativa. Y en mis redes sociales permanentemente estoy publicando información sobre lo que es la justicia restaurativa, lo impactante que es para la víctima, lo transformador que es para la sociedad y lo interesante es que en la balanza de la justicia, aquí hay que poner en esa balanza, ¿qué prima más? Imponer una pena privativa de la libertad que incluso degenera más a la sociedad y además incrementa más los costos de sostenimiento de los establecimientos penitenciarios, o que esa persona contribuya eficientemente a su entorno con labor social y se le dé una oportunidad realmente no solamente de no ir a la cárcel, sino la oportunidad más linda es que conozca los sentimientos que puede albergar en su corazón cuando hace labor social. Porque tengo un caso de un cliente al que se le sometió a esta justicia restaurativa realizando labor social también en un hogar geriátrico, y el resultado de la suspensión, que fue justamente este cumplimiento de 3 meses de labor social, ¿cuál es? Que él sale y me dice, doctora, ayúdeme a crear una fundación. O sea, su Qué bonito. experiencia, su participación en esa justicia restaurativa y en esa modalidad, a lo que lo lleva es, me gustó servir, me gustó amar, me gustó compartir. Y ahora yo quiero también tener mi propia fundación independiente. Ya el tema fue superado, o sea, es porque le gustó. Entonces, muchas personas no conocen esas emociones porque no han tenido oportunidad de compartir con personas necesitadas, en dar amor, en dar ayuda, en escucharlos, porque la labor social no es solamente ir a llevar una mogolla con una guapanela. La labor Totalmente. social es compartir con personas vulnerables y poder tener empatía. Y en esa empatía, en ese match que hacen, sentir toda la bondad que hay en su interior y poderla explorar. Bueno, Así es. doctora, pero entonces muy lindo su caso y qué bonita experiencia la que tuvo también con el ciudadano, que lógicamente aquí, o sea, en esa balanza, pues se privilegió la sociedad realmente que pues una imposición de un castigo. Hablemos, ¿qué otras posibilidades hay para un principio de oportunidad? Bueno, ¿qué otras posibilidades? Mire, nosotros a nivel del trabajo que yo realizo, en las bandas, bueno, en las bandas se pueden hacer muchas cosas, pero en otros tipos de eventos, en otro tipo de delitos, estaba pensando ahorita uno, pero no, en todos los delitos mínimos de 6 años es mucho más fácil, doctora Alita. En los de la pena privativa menor a 6 años, ya de ahí para adelante es bastante complejo precisamente por el comité evaluador del principio de oportunidad. Pero en los lesiones personales, desde que no sean con menores de 18 años, ¿no? Porque ahí sí existen prohibiciones. Igual, el principio de oportunidad, si bien está previsto, para muchos delitos, para ya los que hemos hablado ahorita, también hay que tener en cuenta que existen unas prohibiciones expresas, ¿no? Entonces, para todos los delitos, en la medida en que sean menores a 6 años, es más fácil que lo pueda manejar directamente la defensa con la fiscalía porque está dentro de esa facultad del fiscal. Ya de ahí en adelante, pues tiene que pasar por un control especial por el comité de estudio, de verificación. Pero de los demás, sí tienen que tener en cuenta que no para todos los delitos, porque existen unas prohibiciones expresas para el. Hablemos de esas prohibiciones. ¿A quiénes, qué delitos no pueden pasar por el principio de oportunidad? Bueno, esos delitos son las violaciones graves a derechos humanos, al derecho internacional humanitario, los crímenes de lesa humanidad, genocidio, narcotráfico, terrorismo, cuando son víctimas menores de 18 años en delitos dolosos, ¿no? Pueden ser delitos sexuales, homicidio y lesiones personales, secuestro. En este tipo de delitos no puede darse
el principio de oportunidad de prohibición expresa. Entonces, mira que sacando las prohibiciones, pues ya lo que nos queda son lo que está permitido, ¿sí? Lo que no está Es prohibido es mucho, porque está permitido, es que son mucho, dos. es mucho. Y ahí está la división entre menos de 6 y más de 6, pero si es más de 6, pues habrá que hacer un ejercicio más exhaustivo de la defensa para promover ese principio y que vaya al comité Total. evaluador. O sea, no podemos pensar que solamente los menores de 6 años de pena privativa. No, está para todos los delitos, solamente pues que hay una talanquera, hay una situación especial que va a demorar un poco, pero el ejercicio se hace, por supuesto. Que Hay que hacer, básicamente, hay que doctora, hacer el ejercicio. básicamente ahí esa talanquera es del orden administrativo, es de la parte Totalmente. ejecutiva, no de la parte de la estructura penal. No, 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 no. Es la demora, ¿no? Es la demora porque este comité no está todo el tiempo integrado. Ellos se reúnen como 1 o 2 veces en el mes. Entonces, si no llega el tiempo, pues toca para el otro. O sea, y muchas veces cuando en el campo penal, pues la gente está estresada, su familia está preocupada. Entonces necesitan como una mayor celeridad. No, allí hay que tener paciencia. Con la justicia hay que tener un poco de paciencia. Bueno, doctora, otro tema, avancemos acá. Cuando hay varios delitos, pero todos están dentro de un rango que es posible, existe la posibilidad de tramitar el principio de oportunidad y de aplicarlo, pero entonces vulneran diferentes bienes jurídicos tutelables. Y entonces hay unas víctimas que son determinadas y otros que son, por ejemplo, la Administración de Justicia o la Administración Pública, bueno, en fin, que no están en cabeza de un titular al que haya que reparar. Entonces aquí se puede hacer una labor mixta, se puede Sí, reparar claro. víctima y también reparar a la sociedad con labor social. Cuéntenos sobre ese Totalmente, caso. sí, porque ese sería el plan de trabajo o el plan, la propuesta que lleva la defensa hacia la fiscalía. Y es mirando precisamente el caso concreto que nos dice, si está el Estado, lo podemos reparar con un trabajo social. Y tenemos unas víctimas que dependiendo del delito lo podemos arreglar por un perdón público, lo podemos con dinero, muchos de los delitos, y es lo que las víctimas requieren en algunos casos, y entonces se puede hacer mixto, una mixtura a efectos de lograr el principio de oportunidad. O sea, todo lo que se pueda dar, doctora Alita, a efectos de evitar esa condena, esa sentencia condenatoria, pero por supuesto que hay que hacer el esfuerzo. Bueno, doctora, y cuando la víctima aparentemente es reticente a recibir dinero porque lo que quiere es verlo en la cárcel y que pague y que hasta el último día sea visto en prisión esta persona y que se pudra en la cárcel y no quiero recibir un peso porque no quiero recibir un peso porque lo único que yo quiero es que se haga justicia. Ahí en esos casos creo que entra a aplicarse lo que recientemente ha instaurado la ley 2477. Cuénteme ahí cómo pasaría entonces esas víctimas que son necias y que lo que quieren es cárcel, cárcel. Mire, cuando eso, ya te voy a dar la respuesta, pero le da uno risa porque a veces uno siempre está de parte de la persona que ha cometido presuntamente el delito, ¿no? Viéndolo siempre desde la defensa. Y entonces le dice una señora, ¿cuánto considera usted que son los daños ocasionados con el delito, con el actuar de este señor? Uno sabe que le quitó 50.000 pesos, el susto, el día de trabajo, le vamos a dar 300.000, ¿cómo se le ocurre? Son 3,5 millones. Entonces uno dice, señora, o sea, el proceso penal no es ni para que genere ingresos, ni que vaya a solucionar su problema económico de por vida. No, aquí le estoy ofreciendo unas reparaciones respecto de esa situación que se presentó. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el legislador, doctora Alita? Sencillamente que venga un perito y tase los daños, que muchas veces es muy inferior a lo que uno le está ofreciendo, uno como defensa, le está ofreciendo a la presunta víctima que lo que le va a tasar el perito. Entonces uno muchas veces dice, bueno, eso puede dar fácilmente 100, 150.000, pero además hay que castigarle, vamos a decirle al tipo que, pues que pagues 300.000 o 500.000, no 3,5 millones, ¿no? Entonces lo que tiene la ley prevista para ese tipo de eventos, cuando la persona dice que no y que no y que no, pues que se nombre un perito y que venga el perito y tase los daños. Ahí sí no hay ninguna posibilidad. Ya con perito se le dice al juez, mire, esto fue fiscal, esto es lo que está diciendo el perito, ahí está la consignación o acá está el dinero en efectivo. Doctora, aquí esto, digamos que la entrada en vigencia de la ley 2477 transforma
en gran medida la aplicación de esos principios de oportunidad. Ah, es así, y si usted tiene algún comentario que hacer aquí, es bienvenido. Mire, esa 2477, claro que trae unos cambios y unas modificaciones a ese principio de oportunidad, que en buena hora, por supuesto, y es que el plazo para el compromiso, para cumplir los compromisos, lo está ampliando de un año prorrogable hasta otro año más. ¿Mm? Va a suspender inmediatamente la prescripción de la acción penal hasta por 3 años, esa suspensión de 3 años. Es decir, no se acaba, no queda el delito abierto, sino tiene 3 años a partir de ese momento. Y se incluye, pero bueno, esto ya no nos entra como principio de oportunidad, pero la 2477 sí trae una situación muy importante y es una prueba anticipada. Pero claro que sí, para el principio de oportunidad tenemos la prórroga para el cumplimiento, que es de un año, que va a ser ampliado a otro año y que va a suspender la prescripción hasta por 3 años, mientras se cumplen pues todos los compromisos que se tienen de la persona que va a ser favorecida y el Estado. Bueno, doctora, las estadísticas reflejan que en Colombia uno de los delitos que más recurrencia tiene, o sea, que más denuncias y judicializaciones estamos viendo, es la violencia intrafamiliar. También he consagrado parte de mi carrera para la defensa de hombres que han sido denunciados injustificadamente o infundadamente por el delito de violencia intrafamiliar, que tiene como propósito establecer un mecanismo extorsivo para una mejor liquidación de la sociedad conyugal o para más beneficios con los hijos, y que se convierte prácticamente, es como en una bandera de desprestigio del sujeto, diciendo, él es agresor de violencia intrafamiliar, lo tengo denunciado para otros escenarios judiciales, como el juicio del divorcio, el juicio de alimentos, en fin. Pero esta situación es un embudo tremendo porque hay una perspectiva de género indebidamente aplicada, donde prácticamente por el hecho de ser mujer, entonces hay que darle credibilidad 100% de sus palabras, aunque no estén materializadas con ninguna prueba documental de ninguna índole, incluso hasta con la inexistencia misma del hecho. Sin embargo, acá es una gran presión porque este delito es de esos que están en la lista del 68, que están en exclusión de subrogados y en exclusión de sustitución de la pena. O sea que la pena es de prisión. Entonces, o la cárcel o lo que yo diga, básicamente. Y en esa presión tan fuerte que está haciendo el sistema como tal, entonces muchas personas tratan de aceptar cualquier cosa. Sin embargo, dicen, bueno, reparemos, paguemos, y la víctima se pone en eso, en que no quiere recibir el dinero, en que no es suficiente, en que lo que quiere es la custodia completa de los niños, en cosas que son intransigibles, innegociables. Aquí, con la aparición de esta ley y la alternativa de que entre el perito a hacer la valoración de perjuicios, doctora, ¿aplicaría para el delito de la violencia intrafamiliar la ley 2477? Bueno, doctora Alita, ahí sí no sabría cómo contestarte. En este momento no he tenido el caso, no he sabido de que se haya aplicado la 2477 en ese tipo de eventos. Tocaría mirarla, tocaría mirar el caso concreto a efectos de tratar con el perito, a efectos de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado con la conducta, y entrar a mirar respecto de una mediación o de una conciliación los demás acuerdos, lo de los niños, lo de la custodia, bueno, todo lo demás. Pero doctora, es que volvamos al punto. Usted tiene toda la razón. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hacer acá, a partir de este programa, una invitación a la exploración de los abogados litigantes para que vayamos explorando lo que tú decías desde el principio, doctora Piedad. Lo que no está prohibido está Está permitido. permitido, Entonces, total. la ley Hay que acá nos permite impulsarlo. para todos los delitos, entonces habrá que explorarlo y solicitarlo y promoverlo. Entonces, ¿por qué? Porque, doctora, en eso de la mediación que incluya todos los otros temas no es posible porque estamos en un delito de violencia y la violencia dice que es una violencia psicológica porque un día Ah, X la llamó estúpida, pues entonces será que el perito nos haga el cálculo de cuánto es el daño y perjuicio moral porque un día le dijo estúpida
y entonces nos haga la tasación de esos perjuicios, de cuánto es, 1.100.000 pesos, bueno, lo que sea, pagar y reparar y poder darle trámite y aplicación a la 2477. Eso podría ser un escenario, ¿verdad, doctora? Claro que sí, ese podría. Igual, toca seguir explorando, ¿no? O sea, la verdad revelada no la tenemos. Y siempre hay, ahora, hay fiscales que son muy asequibles a la defensa, que usted pueda llegar y que no le pueda hablar y que le pueda plantear. Hay otros que son totalmente cerrados, que eso no se puede y no sí se puede. Si no está prohibido, está permitido. Entonces, miremos cuáles están enlistados, que no, que el legislador de hecho ya ha dicho que no. Bueno, entonces miremos la opción, porque usted no. El fiscal si quiere negarme la posibilidad, pues ellos tienen unos jefes directos, pásele la solicitud al jefe de la unidad y dígale, mire, estoy planteando en esta situación, queremos un principio de oportunidad, el fiscal se cierra, me cierra la oportunidad, si cierra la oportunidad es un daño directo que se va a hacer por la sentencia condenatoria, queremos resarcir los daños, miremos a ver de qué manera podemos llegar a evitarnos una sanción de condena por lo menos. Bueno, doctora, y como el principio general del derecho penal es particularmente que cuando sale una ley nueva, aunque ésta salga y tenga, digamos, que sea favorable, tiene una aplicación retroactiva. O sea, que casos que están en curso, que fueron de hechos con noticias criminales anteriores, ahora también con la entrada en vigencia de esta ley que establece favorabilidad para el proceso, podrán verse aplicados en forma retroactiva. Por supuesto que sí, precisamente por ser favorables. Excelente, doctora. Qué emocionante programa, qué beneficioso para la comunidad poder escuchar estas cosas así y además dichas de esta manera tan sencilla. Doctora, agradecemos mucho su presencia y la forma como nos ha apoyado en este conversatorio. Ahora pasemos a otra pregunta. ¿Por qué, y como más de la experiencia, porque esto no es de lo jurídico, por qué tanto fiscal a veces tiene esa obstinación en no escuchar a la defensa, en no aceptar los mecanismos de terminación anticipada, en no ser flexible para simplemente aplicar lo que la ley está y lo que están obligados a atender? Porque es que estas leyes no son una posibilidad para nosotros, los abogados litigantes. Es de obligatorio cumplimiento para todos quienes hacemos parte del sistema. Pero en el ejercicio nos damos cuenta que hay fiscales que prácticamente lo que quieren es ver correr la sangre y ver llevar las personas a la cárcel y no aplicar la ley. ¿Usted por qué cree que esto ocurre? Ni que tuviéramos cárceles desocupadas. necesitamos llenarlas a como de lugar. No, efectivamente, hay gente que no y pretende como que una rogadera. Primero no tenemos el tiempo precisamente. Máximo cuando estamos en la defensa pública, pues uno no tiene el tiempo para visitar 2, 3, 4 y 5 veces al fiscal. Yo me acuerdo que en alguna época yo fui a buscar unos principios de oportunidad y en la puerta de la fiscalía decía no se tramitan principios de oportunidad. Ay, ¿por qué no? Tomar foto para publicar. Tomarle la foto, claro, tomar la foto, hablar con el fiscal, me dijo que él no ha adelantado principios de, pero es que no le estoy pidiendo un favor, le estoy diciendo que la norma allí lo dice, que yo vengo a plantearle unos acuerdos, unos arreglos, podamos mirar a efectos de mejor, no, pase otro día, yo no, pues otro día no tengo tiempo. ¿Qué hice? Y por eso yo siempre, cuando me dicen, pero es que el fiscal no, es que el fiscal no es el fiscal general de la nación, porque ahí ya diría uno, bueno, ¿y ahora para dónde me voy? Son los fiscales delegados. Entonces, existen unas delegadas, existen unos jefes de ellos, pásenle el oficito, claramente diciéndole, miren, tal proceso, el imputado o acusado, bueno, como sea, el señor fulano de tal está en búsqueda de un principio de oportunidad, ofrecemos esto. El fiscal titular del caso dice que no adelanta principios de oportunidades. Usted como jefe le solicito manifestación al respecto. Y todos esos principios de oportunidad, doctora Lita, se salieron avantes. Entonces, no, ante la primer talanquera no se pueden devolver porque entonces, ¿cómo? Hay que buscarlo, por supuesto. Hay fiscales, hay como todo en la vida. Hay quienes no les gusta explorar, no les gusta conocer. Hay otros que dicen, bueno, esto es una manera rápida de quitarme un proceso. Ellos dependen de unas estadísticas mes a mes. Entonces, es la manera de ir, como que se vea movimiento en esas estadísticas.
Bien, doctora Piedad, pues muchísimas gracias por este espacio tan valioso, tan importante para nuestra comunidad, para la construcción de una comunidad en la que llevo 5 años comprometida sobre la justicia y el derecho, transmitiendo en programas en vivo como este, transmitiendo en comunicaciones, en pequeñas notas, en cápsulas, la información en una forma fácil, ágil, sencilla y clara para que todos la podamos entender y no sintamos que los procesos judiciales o que el derecho es algo tan complicado que mejor hay que llamar a un abogado para que nos asesore, porque todos podemos entender esto y cada uno en su diferente escenario, desde los barrios, las casas, en las cárceles, donde llegue nuestro mensaje, puedan también personas que estén con un familiar procesado o personas que estén siendo procesadas pedir directamente a su abogado, a su defensor o directamente a la fiscalía. Yo considero que soy aplicable o que puedo ser beneficiario de un principio de oportunidad. ¿Y por qué hacemos esto, doctora? Algunas personas censuran un poco y dicen, es una forma de impunidad. No, no es una forma de impunidad. Es una forma de terminación anticipada del proceso, pero que garantice la reparación, la verdad y la justicia restaurativa. Y yo quisiera también que usted terminara como con un mensaje de conclusión sobre esta jornada. No, pues maravilloso. Yo te felicito por esa iniciativa y por mantener el programa. Te sigo, yo soy una de tus fervientes admiradoras, fans siempre. Y me parece muy chévere porque sí, lo que tú dices, en este escenario que se habla no nada jurídico, porque no utilizamos ni siquiera expresiones muy complejas que la gente no pueda entender, pero la figura del principio de oportunidad está ahí y hay que utilizarla. Es uno de los mecanismos alternativos de determinación de procesos que hay que utilizarla. Por supuesto, ya explicamos, no se da para todos los delitos, pero está ahí y hay que buscarlo. En la medida que se pueda, hay que optar por eso. Existen las prohibiciones. Ahora, si la persona ya ha sido beneficiada con ese principio de oportunidad durante los 5 años anteriores por el mismo delito, pues seguramente no, porque si bien la acción penal cae, es decir, el proceso, él queda sin sentencia, no queda sin que nunca se hubiese investigado, no quiere decir que eso se borró. No, 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 no. Existen las bases de datos que las lleva la Fiscalía General de la Nación y cuando uno va, lo primero que ellos le piden es el número de cédula de la persona y entonces allí le va a decir, no, él ya fue beneficiado con esta figura. Entonces, para concluir, la figura está ahí, hay que utilizarla, hay que buscarla y de esa manera para que los fiscales se animen a la aplicación de ella. Doctora Piedad, sí, usted termina con algo muy bonito y quisiera aquí rematar con la idea anterior, y es que no es un mecanismo para privilegiar a los delincuentes consumados que cada vez que delinquen y son pescados, reparen, paguen y vuelvan y salgan a seguir No, no. delinquiendo. Es un mecanismo de terminación anticipada para personas que eventualmente cometen una situación que se convierte en un hecho jurídicamente relevante para el derecho penal y serán encausados penalmente, pero que no tienen antecedentes penales, que fue algo eventual, esporádico, pero como es un buen ciudadano, como tú lo decías, y que no tiene antecedentes, pues tendrá la oportunidad de reparar económicamente, reparar socialmente con labor social, que es lo que más me gusta de este paquete, y liberarse de la judicialización. Así es, así es. Eso no es para impunidad de ninguna manera, y sino cómo estaríamos en un país con tanta criminalidad como el nuestro. Esto es precisamente para gente de bien, gente que por única vez en la vida infringe la ley penal y en delitos pequeños, ¿no? Porque fíjese que las cosas grandes no está permitido. Entonces, se tiene prevista por el legislador buscar una terminación anticipada y tiene por supuesto unas consecuencias porque tiene un trabajo, tiene que indemnizar, el tener que estar allá continuamente ante la justicia, pues eso ya entra a ser parte como de esa carga que le ha correspondido por esa conducta que ha presentado. Doctora Piedad, son las 10:44, un minuto para
darle las gracias, un millón de gracias, para despedirla, para bendecirla, para desearle que Dios la siga bendiciendo e iluminando en todos sus procesos, que salgan exitosos, que siga implementando o buscando desesperadamente en sus defensas la aplicación del principio de oportunidad. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a respetar estrictamente el horario que dispuso la doctora para nosotros. Muchísimas gracias, doctora Piedad. A ti muchísimas gracias, muchas bendiciones y muchos éxitos con este programa, Anita. Feliz día para todos.